Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Ingenio y aquí compartiendo con ustedes y con mis fieles compañeros las bellas y santas escrituras de este domingo. Y este domingo celebramos el 12º domingo del tiempo ordinario. Estamos a fines de junio y mañana vamos a celebrar el bautismo de San Juan Bautista, ¿verdad? La fiesta de San Juan Bautista. Y para ayudarme con las reflexiones de este domingo están conmigo mi fiel compañera Emma Flores de Nuestra Señora de las Victorias, que queda a la vuelta de la esquina casi. Muy cerquita, muy cerquita. Muy cerquita, una bella parroquia con bellas personas en la parroquia. ¿Y todo bien? Todo bien, un poquito de descanso, gracias a Dios. Poquito, sí, porque terminamos con las primeras comuniones, terminamos cerrando los programas del año pasado, pero ahorita estamos preparando, ya empezamos a preparar todo lo del año siguiente. Porque así empieza en agosto. En realidad nunca hay descanso, pero cuando menos no estamos tan atareadas como andábamos carrereando. Exacto. Y pues contenta de estar aquí y sorprendida de que ya estamos en el, lo que digo, 12º domingo, tiempo ordinario, ya de estas semanas con el verde. Se ha ido rápido este tiempo. Muy rápido. Pero ustedes no van a tener algún programa para el verano para los niños. No, nada. Okay. Descanso, cada año descanso. Decimos el año que entra y el año que entra. Pero requiere muchas personas porque sí, nosotros también. en St. Paul, en Newman Center, en San Pablo, hay un programa de 2 semanas y requiere como 50 voluntarios porque son niños de 5 años hasta 10 años, así que requiere mucho trabajo. También hay que ver que necesitamos un descanso. Sí. Se necesitaría un grupo de personas Otro nuevas. grupo. Sí, porque las catequistas necesitan también su descanso. Sí, porque si no van a aparecer para el año entrante. Exacto. Y padre, ¿usted también está descansando? Yo también. En Parlier. Todavía allí en Parlier, sí, como decía Emma, el catecismo pues ahorita está en receso por cuestión de que cerramos el ciclo escolar del catecismo con las primeras comuniones, pero allí en Parlier seguimos, sigo celebrando cada mes, primer jueves del mes, la misa vocacional. Es la misa donde cuando es el catecismo, los niños, todos los niños del catecismo los llevamos a la misa, participan en la misa de 6 a 6:30 y de las 6:30 a las 7 les expongo el Santísimo, donde los niños, mi preocupación es que ante el Santísimo, primero transmitir esa devoción al Santísimo y después que los niños enseñen a rezar el Santo Rosario, porque en esa media hora que está expuesto el Santísimo, ellos rezan el rosario, los niños, es participado. Y es precisamente para pedir, le atribuimos, es el jueves sacerdotal, para pedir por las vocaciones sacerdotales. Entonces eso no se termina ahí en la parroquia, lo seguimos haciendo. Claro, disminuye el número de los niños, porque cuando es el catecismo, todos los niños, es la clase de ese día, todos los niños están ahí. Entonces, eso es lo que seguimos haciendo ahorita todavía en Parlier con los niños. Sí. Pero y también, si no hay programas en las parroquias, ¿verdad? ¿Qué sugieren ustedes que los padres hagan en sus casas para ayudar a los niños con la continuación de aprender y la doctrina, catecismo, historia de los santos? ¿Hay algunas actividades que ustedes sugieren que los padres pueden ayudar a los niños en sus casas? Bueno, es que acordémonos que como es tiempo de vacación, muchos niños también salen. Sí. También salen de la parroquia, los papás a veces los mandan a algunos a México con los abuelitos, que vayan, que se relajen, que estén de vacación. Entonces, ahora sí como es la diáspora, donde se acabó el catecismo y todos se dispersan, todo. Y a veces hasta los agentes de catequesis también aprovechan para descansar, porque es vacación, o sea, en todo sí, lo que es en todo. ¿verdad? Sí. Pero hay libros, ¿verdad?, de las
vidas de los santos, Ajá. ¿verdad? Hay así cuentos, cosas que Oh, sí, también eso sí. Ujú. serían de interés para los Sobre niños. todo, ¿eh? Rosa María, recordarles a los padres que tienen que llevar a los niños a misa Sí. todos los domingos. No hay Porque vacaciones muchas de la veces misa. se toman las vacaciones también de ir a misa. Muy en serio, Ajá. muy en serio. Eso es de muy en serio, porque nuestra... Sí. Es que no me gusta decir obligación y deber, porque es más allá. Una necesidad, es una sí, necesidad más que una a- obligación. Sí, Exacto. es una Y necesidad. cuando nosotros sabemos que Dios es tan grande, tan bueno con nosotros, lo menos que podemos hacer, ¿verdad?, es asistir a misa los domingos. Así que no hay vacaciones de no asistir a la misa. Vamos a empezar con la primera lectura de este domingo, 12º domingo del tiempo ordinario, que es la lectura del libro del profeta Zacarías, capítulo 12, versículos del 10 al 11 y capítulo 13, versículo 1. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Adad Rimón, en el valle de Megiddo. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy en esta primera lectura de este 12º del tiempo ordinario, la función del profeta Zacarías es una función de una promesa, de anunciar una promesa, es decir, el papel del profeta, como lo decíamos anteriormente, hace 8 días sí estuvo, le tocó un papel muy, muy fuerte al profeta Natán, hace 8 días, de afrontar al rey David y decirle sus debilidades, sus errores, sus pecados. Hoy, en esta primera lectura, el profeta Zacarías anuncia una bendición de Dios. Y yo creo que esa bendición de Dios, como profeta que era Zacarías, esa bendición o esa promesa de Dios sigue vigente en nuestros días para cada una de nuestras comunidades, para cada una inclusive de nuestras familias, de que no todo en la vida es, digamos, no es llanto, ni es desesperación, ni es angustia, sino que Dios nos tiene preparada una recompensa. Yo pienso que eso es lo importante con lo que debemos de quedarnos hoy en este domingo de la primera lectura. Dios nos garantiza una gran recompensa para todos los que creemos en Él. Y llevamos una vida buena, tratamos de llevar una vida buena. Sí. Pero, Padre, hay personas que vemos familias que sufren tanto, ¿verdad? Que son buena gente, pero tienen una tragedia tras otra, tras otra. Y aquí está en estas escrituras la esperanza, ¿verdad? Exacto. Porque hay esperanza después de tanta tragedia. Sí, es que fíjense que la palabra de Dios tiene los diferentes libros que tiene, los 72 libros, encontramos mensajes para diferentes situaciones. Por ejemplo, el libro de Job. Es un libro que, híjole, basta leerlo para decir, ¿cómo sufrió? ¿Cómo batalló? Y cómo ahora sí el enemigo, el diablo, lo zarandeó. Y sin embargo, Job, Fiel. exactamente, permaneció siempre fiel, esperando la promesa y sobre todo aceptando la voluntad de Dios. Oye, el profeta así nos anuncia también y nos dice que habrá una gran bendición para todo el pueblo de Dios. ¿Y quiénes somos el pueblo de Dios? Pues todos
nosotros. No, padre, es que Rosa María mencionó la palabra esperanza, usted mencionó la palabra fe. Esas dos cosas tenemos que guardarlas en nuestro corazón y no perderlas nunca, Ajá. porque de sufrir, todos sufrimos, de tener tragedias, todos las tenemos, exacto. de tener problemas, todos los tenemos. Es cómo nosotros aceptamos, cómo tomamos esas tragedias. Podemos renegar contra Dios, podemos estar enojados con Él, reclamarle, o podemos nosotros aceptarlas y vivir con la esperanza de que Él nos va a llegar una paz, Sí. una recompensa, como usted dice, por todos esos sufrimientos. Sí. O como dice el dicho tradicional, Dios aprieta, pero no ahorca. Sí, así de sencillo. Sí, es que esa es la forma de trabajar de Dios. Que, claro, dice Santo Tomás, Dios es incomprensible, porque el día que comprendamos la actitud y la voluntad de Dios, deja de ser Dios. Por eso ¿qué nos queda a nosotros como su pueblo? Aceptar su voluntad, porque eso sí, cuando la persona acepta todo en la vida como una voluntad de Dios, fácilmente la persona o la familia o la comunidad a veces, porque a veces son situaciones trágicas en las cuales toda la comunidad sufre por el acontecimiento. Sin embargo, cuando todo se asimila y todo se acepta desde la voluntad de Dios, dice uno, Dios es la voluntad de Dios y Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y exactamente, Dios está tras de aquel acontecimiento, Dios está tras de aquella familia, Dios está tras de aquella persona, porque como decía Emma, exactamente, hay personas que a veces sí quedan, a veces hasta resentidos con Dios, pero poco a poquito, mira, ese resentimiento, esa tristeza, esa angustia, esa desesperación, pasa. ¿Por qué? Porque mira, has puesto, ahora sí déjate guiar, déjate iluminar por Dios, y mira, todo va a ser, ahora sí, porque en la vida vamos a tener de todo, esa es una realidad, hay de todo. Hay de todo. No, La vida no es perfecta. No, claro que no, pero las situaciones, como decía Emma, es cómo afronta uno cada una de las actividades y acontecimientos de nuestra vida. Esa es la gran diferencia. Porque si lo vemos nada más con ojos a un nivel humano, no, pues renegamos de Dios, nos alejamos de Dios, sí, quedamos resentidos con Dios, nos alejamos de la iglesia, ya no nos acercamos. ¿Por qué? Porque decimos, y a veces la frase que equivocadamente dice mucha de nuestra gente, Dios me castigó. No. Dios no castiga, Dios nunca, porque es contradictorio esa frase que Dios castiga, porque dice la palabra de Dios, Dios es amor. No puede, en Dios no encaja la palabra castigo, porque Dios no castiga. Yo no sé. Ese pensamiento de que Dios castiga no es del Anciano Testamento. Yo creo que ¿verdad? sí. Se Yo nos creo que quedó sí, clavado. sí. Hay que reeducarnos. Ajá. De cuando yo creo que, y nos trasladamos hasta el libro del Génesis, donde Dios, o los primeros libros de la Sagrada Escritura, donde Dios mandó los castigos al pueblo, las pruebas, pero no más que castigos, eran pruebas. Pero varias gente sí lo asimila como un castigo, y yo creo que exactamente de ahí viene, se ha quedado esa frase de que Dios te va a castigar, de que no hagas esto porque Dios te va a castigar. Dios no castiga. Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia. Y por eso hoy en este domingo, yo creo que eso es lo más importante, quedarnos con esa promesa que Dios nos garantiza. Sí. Es Dios de misericordia. Ajá. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con el Evangelio de hoy. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Ya regresamos, queridos hermanos, sigan con nosotros la lectura del Santo Evangelio de este domingo, que es según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar,
Les preguntó. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro. El Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Después les dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en el Evangelio se nos abre la puerta a la invitación a seguir a Jesús. Porque ante aquella pregunta de quién, primero Jesús muy sabiamente, obviamente por la sabiduría que tiene de ser Dios, sabiamente primero les pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen la gente que soy yo? Cuando se nos hace esta pregunta de que opinemos de los demás, somos bien espléndidos. Somos bien, decimos santo y seña, dónde nació, a dónde va, con quién come, todo eso, porque es de los demás. Pero luego, la misma pregunta, Jesús se las revierte a los apóstoles. Bueno, pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Fíjense cómo aquí los apóstoles, todos se quedan, ahora sí se quedaron, estupefactos. Nada más, uno se atrevió a contestar. Tu preferido. Mi preferido. Exacto. San Pedro. Ya, ahora sí le doy la palabra a Emma para que haga el comentario. Pero Pedro, así como decía muchas cosas a veces que no sabían y no nos explicamos por qué, siempre terminaba dando la contestación correcta. Sí. El Mesías de Dios fue el único que lo reconoció como lo que Jesús era. Fue, dicen los exégetas, fue una profesión de fe. Tú eres el Mesías. Esta profesión de fe que Pedro hace ante la presencia porque fue ante la presencia de Jesús y en presencia de los apóstoles, yo creo que a estas alturas ya Pedro o nuestro Señor, yo creo que es que para ocupar un cargo del grado que nuestro Señor lo eligió, yo creo que hay que tener sabiduría, pero también hay que tener limitaciones, sí, hay que tener esas dos cualidades, porque Pedro, como decía, lo decía Emma, de un momento, híjole, nos dejaba, pero bien sorprendidos con sus palabras, con sus acciones, pero había momentos que dice uno, ay, Pedrito, mejor te hubieras quedado callado. Yo creo que ganabas más si no hubieras hablado, si no hubieras hecho algún comentario, pero me atrevo a decir, son cualidades que una persona para ocupar un gran cargo y un gran puesto, porque son cualidades propias de humanos. Porque no vamos a encontrar ni tampoco una persona que hable pura sabiduría, porque pues es humano, va a tener sus debilidades, va a tener sus limitaciones, va a tener sus momentos como Pedro, de que a veces, como decimos humanamente, sus metidas de pata, pues sí, así para entendernos, sus fallitas, exactamente. Pero yo creo que sí, estas dos preguntas son unas preguntas que a nosotros nos ayudan a pensar también. Porque así como Jesús les hizo la pregunta a los apóstoles, es la misma pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué significa Dios para nosotros? Así lo podríamos decir. ¿Qué significa Dios para el papá que está en la familia? ¿Qué significa Dios para la mamá que Dios le ha encomendado el cargo de
de educar, de traer hijos. ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa Dios para la persona, diga, hasta para el comerciante que está vendiendo su mercancía, que está buscando el pan de cada día? ¿Qué significa Dios para él? Yo creo que esa es la pregunta fundamental que hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Y cada uno vamos a tener una respuesta muy diferente. Muchas veces escuchamos a algunas personas que dicen, me tengo que encontrar a mí mismo, en lugar de decir, tengo que encontrar a Dios, porque cuando encontramos a Dios, nos encontramos a nosotros mismos, pero si nos concentramos en nosotros mismos, no está bien eso. Es ponernos al nivel de Dios, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí está, ¿verdad? Ese atropeceo que nosotros nos podemos pensar más importantes que Dios y nuestros hermanos. Y sin embargo, hay personas que a veces, por su forma de actuar y de pensar, hacen a Dios a un lado y como que le dicen a Dios, mira, quítate, yo, tu enseñanza, tu doctrina, tu evangelio, a mí no me interesa. Aquí yo voy a regirme con mis propios criterios. Y entonces es cuando, como dices tú, la situación se torna más difícil, porque una persona, una familia, cuando quita a Dios de su vida, de su camino, entonces es un peligro, un riesgo, y se van a encontrar con una desesperación, porque cuando uno quita a Dios de su vida, entonces caemos lo que a veces muchas personas dicen, mi vida no tiene sentido. Exacto. Y si no tiene sentido tu vida, tu muerte tampoco va a tener sentido. Y entonces porque ¿qué le da existencia o sentido a nuestra vida y a nuestra muerte? Dios. Quitamos a Dios de nuestra vida, quitamos a Dios de nuestra muerte también, entonces sí caemos en la desesperación. Y es lo que a veces mucha gente dice, es que estoy viviendo uno de los momentos más tristes de mi vida, perdí a mi ser querido, perdí a esto. Pero oye, ¿lo estás viendo desde un punto de vista humano o lo estás viendo desde un punto de vista de la fe? Por eso, ahí la pregunta de hoy del Evangelio, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Si Dios está en nuestra vida, si Dios está en nuestro camino, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar muchas situaciones difíciles, pero sin embargo, con la mirada fija en Dios, como lo decíamos cuando comentábamos en la primera lectura, que hicimos referencia al libro de Job. Job nunca quitó a Dios de su vida, de su existencia, y se mantuvo firme. Entonces, cuando lo quitamos a Dios de nuestra vida, de nuestra existencia, nuestra vida se torna en un caos, porque ¿quién le va a dar sentido a tu vida? ¿Cuál va a ser tu trascendencia después de esta vida? No encontramos. Caemos en un momento a un nivel humano en que termina nuestra limitación, termina nuestra razón, y después de ahí, ¿qué hay? Ya no hay nada. No, y la fe, precisamente la fe es trascendental, es decir, trasciende los niveles de nuestra mente, de nuestra inteligencia, porque va a haber momentos en los cuales o situaciones que vamos a decir, mira, aquí yo no entiendo, pero ya, de aquí, ya le dejo las cosas a Dios, porque Dios es el que le va a dar sentido de aquí en adelante a los acontecimientos. Y es que cuando sentimos a Dios cerca de nosotros, que nos está acompañando en todo lo que nos pasa en nuestras vidas, sabemos que Él está con nosotros. Claro. Cuando lo hacemos a un lado, estamos solos, y esa soledad es lo que nos lleva a la desesperación, a la tristeza, a esos momentos que no queremos ya que no queremos ni vivir, porque para qué, no tiene sentido, ¿verdad? Pero sin embargo, con Dios, sabiendo que Él nos está acompañando, que Él nos está llevando en sus brazos, como en las historias de las huellas, que van las dos huellas en la arena, ¿verdad? Y que nada más ve una y di, ¿dónde estabas ahí, Señor? Es cuando yo te iba cargando. Claro. No estamos solos. No, y fíjense que esto de estar solos, no estamos solos. Uno se siente solo. Sí. La persona se siente abandonada, la persona se siente olvidada por Dios,
pero es cuando Dios está más Ay, cerca. no sé. Si más nosotros cerca. estamos muy equivocados cuando pensamos que Dios no está al lado Exacto, nuestro. sí. Esa es desesperación y esa es una tentación, Claro. ¿verdad? Porque Ajá. Dios jamás nos deja. Exacto. Solo eso- nosotros tenemos que estar con la mente abierta, el corazón abierto y los oídos abiertos para escuchar. Claro, por eso todo se deriva, todo lo que hemos dicho se deriva de la pregunta que Jesús le hizo a los apóstoles y la pregunta que es la misma que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué significa Dios para ti? Y ahora, porque una respuesta te llevará a la otra. Si das una respuesta positiva, obviamente, la otra actitud va a ser, ok, Dios está en tu vida. Dios es el que, o llevas a Dios en tu vida. Porque si sacas a Dios de tu vida, entonces, pues ya no, ¿quién es el que te va a acompañar? ¿Quién es el que te va a iluminar? ¿Quién es el que te va a guiar? ¿O por quién te estás dejando guiar? ¿Por quién te estás dejando iluminar? Exacto. Sí, porque una cosa lleva a la otra. O sea, el plan de Dios y el plan de la salvación no es un plan nada más para que nosotros, por como mucha gente que piensa, es que la Biblia o los mandamientos son para tenernos encadenados. No. Mira, ahora sí es por tu propio bien. Y claro, los que salen beneficiados, ¿quiénes somos? Pues nosotros mismos. Sí. Ama a tu prójimo. ¿Quién es el que va a salir ganando? Pues tú. Pues sí. Perdona a tu enemigo. ¿Quién es el que va a salir ganando? Pues tú. Ayuda al necesitado. ¿Quién es el que va a salir ganando o beneficiado? Pues tú. Por eso, y todo eso gira en torno precisamente a lo que Dios signifique en nuestras vidas. Por eso, y claro, vivimos en un mundo, tiempos difíciles, obviamente, y más yo pienso que en este país donde el materialismo a veces nos puede Muy quitar fuerte. la visión de la participación de Dios en nuestra vida. Porque sí hay personas a veces fíjate, Dios los ha bendecido con un buen trabajo, con un buen salario, con cosas materiales, pero sin embargo, no hay que aferrarse a las cosas materiales. Siempre que sea Dios el que vaya guiando, iluminando y dirigiendo tu vida, tu El familia. centro de nuestras Sí. vidas. Ya se nos fue el tiempo, Padre. Vamos a Nos darle da la su bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. Cuídense y los vemos la próxima semana.